Hola, en este video te enseñaré cómo obtener datos de tipos de cambio y otros datos de la página de internet de netdania.com. Netdania es una empresa de Forex dedicada entonces al mercado de divisas y también mercados de acciones y otros activos financieros. Vamos a ir entonces en nuestro navegador de internet siguiendo este link. Esta es la página de netdania.com que tiene una serie de secciones en las cuales podemos encontrar diferente información. La página principal siempre nos muestra algunas noticias, algunos indicadores, algunos gráficos y es precisamente la parte gráfica la que vamos a aprovechar más. Vamos a ir aquí entonces a donde dice Charts. Al ingresar aquí a Charts, por defecto siempre nos muestra el tipo de cambio euro-dólar. Y vamos a mostrarlo como ejemplo. Acá en instrumentos podríamos escoger otros tipos de cambio o algunos otros instrumentos financieros. Podemos encontrar, por ejemplo, índices bursátiles o podríamos ver precios del oro o del petróleo o de otros activos. Pero vamos por el momento a quedarnos aquí en el tipo de cambio euro-dólar. Por defecto nos muestra el gráfico de candelas. Recordemos que este es un gráfico que si la barra es azul está mostrando que el precio sube, mientras que si la barrita es roja está mostrando entonces una baja en el precio. Esto nosotros podemos cambiarlo. Entonces acá podríamos nosotros pedir, por ejemplo, ver solamente un gráfico de líneas o podríamos ver algún otro tipo de gráficos de áreas, ¿verdad? O algunos otros gráficos que se utilizan. Los más utilizados son los gráficos de líneas y los gráficos de velas, pero también existen otros gráficos que podemos ahí emplear. Vamos a dejarlo por mientras en el gráfico de velas y también podemos cambiar el intervalo en el cual se va calculando el gráfico. Aquí por defecto vienen gráficos de una hora, o sea que en este gráfico, por ejemplo, esta barra roja está mostrando pues el precio de apertura de esa hora, el precio de cierre de esa hora y por lo general pues acá tenemos los máximos y los mínimos, estas líneas que van hacia arriba o hacia abajo. Pero podríamos, por ejemplo, cambiarlo a velas o a candelas que sean diarias. Y entonces el gráfico nos cambia ahora y cubre un poco más de tiempo. Acá tenemos entonces desde junio, desde el 25 de junio de 2020 hasta, en este caso, el día de hoy que es 29 de octubre de 2020. Pero la gráfica también nosotros podemos moverla con el mouse e ir cubriendo entonces otro intervalo del tiempo e ir viendo entonces cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. También con el mouse podemos ir cubriendo entonces un periodo mayor. Entonces con el mouse podríamos ir ampliando el periodo que está cubriendo la gráfica. Por ejemplo, acá tenemos prácticamente todo 2020. Vemos entonces cómo se ha ido dando una tendencia al alza durante buena parte del año 2020. Pero también hay otras cosas interesantes que podemos agregar y que son parte del análisis técnico que hacemos muchas veces de los tipos de cambio. Acá podemos entonces agregar líneas, agregar triángulos, agregar elipses, que nos va a ser útil para, por ejemplo, poder señalar un determinado evento. Por ejemplo, podemos dibujar líneas para mostrar tal vez un punto de resistencia o líneas mediante las cuales nosotros estamos mostrando algún otro punto que nos parezca relevante. Adicionalmente podemos encontrar en este otro menú diferentes tipos de estudios o de patrones y aquí la página calcula una gran cantidad de indicadores acerca del comportamiento del tipo de cambio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, vamos a buscar uno sencillo y que es bastante conocido que corresponde a los promedios móviles. Podemos entonces calcular aquí, por ejemplo, una mediana móvil, por ejemplo. Acá nos pide cuáles son los parámetros mediante los cuales se va a calcular el número de periodos, entre otros. Y entonces se dibuja una línea que es la que está mostrando entonces esta media móvil.
Acá aparece, por ejemplo, tenemos una media móvil y una mediana móvil. Podemos quitarlas o podemos agregarlas o podemos agregar algún otro indicador que por supuesto consideremos útil. Por ejemplo, podríamos agregar acá una regresión lineal o podemos agregar muchos otros indicadores que nos parezcan relevantes y entonces aparecen aquí abajo o aparecen sobre la misma gráfica según el tipo. Entonces estos indicadores van a ser complementarios a nuestro análisis de lo que estamos viendo en la gráfica principal. También podemos marcar un tipo de cambio específico. Podemos empezar entonces esto nos ayuda a leer los diferentes tipos de cambio en diferentes momentos. Podemos cambiar el gráfico a pantalla completa si queremos entonces observar más detalles. Podemos ver acá las barras que muestran el volumen de negociación en cada momento. Hay momentos en los cuales entonces se da mucho volumen de negociación, se negoció mucho dinero, y otros momentos en los cuales se negocia menos cantidad de dinero. Podemos imprimir o podemos guardar el gráfico como una imagen, lo cual es bastante útil. Ahí también podemos cambiar colores y podemos cambiarle idiomas. Realmente es una herramienta bastante útil y podemos, por ejemplo, si cambiamos la periodicidad de las barras, por ejemplo, a mensual, y empezamos a mostrar periodos más extensos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el comportamiento del euro dólar desde 2003. Desde 2003 hasta 2020. Estamos mostrando entonces todos los diferentes momentos en los cuales se dieron fluctuaciones bastante fuertes, bastante importantes, y podemos entonces hacer un análisis bastante completo de toda esta información. Realmente es información bastante útil y valiosa que podemos utilizar entonces para nuestros análisis, para hacer proyecciones. Y algo también interesante es que podríamos, por ejemplo, ver este mismo análisis, por ejemplo, del índice bursátil del Dow Jones. Podemos cambiar entonces de instrumento y aquí vemos entonces el Dow Jones 30. Podemos ver información general acerca de la apertura, del cierre, de los cambios anuales, de las últimas 52 semanas, y entonces podemos empezar a observar cuál ha sido el comportamiento en el gráfico durante los últimos días. Igual podemos seleccionar otros instrumentos. Podríamos entonces seleccionar otras monedas o seleccionar acciones, por ejemplo. Algo similar podemos hacer entonces con acciones, con el precio del oro, con otros índices bursátiles. Así es que es una página bastante útil. Vemos que es una página en la cual podemos consultar entonces mucha información financiera y en la cual también hay una sección de noticias bastante buena. Muchas gracias. Le invito a visitar también mi página www.auladeeconomia.com. Gracias.